Mortales, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y así es, si me ven usando el mismo outfit que usé en el episodio anterior, para aquellos que me ven en YouTube, es porque lo grabé el mismo día, no es que me vista igual siempre. O sea, parece porque me visto de negro siempre, pero les prometo que no es la misma ropa. Regresando a lo importante, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la edición de escritores de qué murió quién, que espero hayan disfrutado, se hayan echado unas cuantas risas en el episodio anterior. Sin embargo, sí les tengo que comentar que en este episodio ahora sí que guardé lo mejor para el final, por lo menos de mi selección de autores personales a los que yo les tengo bastante cariño y que también su vida y muerte estuvieron rodeados de varias controversias. Así que bueno, vamos a darle. Mortales, ¿qué creen? Vamos a inaugurar esta segunda parte de esta nueva sección con alguien muy especial para mí. Como ya les había comentado en el episodio pasado, ya conocerán que Nietzsche me acompañó por muchos años de mi vida y que Edgar Allan Poe es el que está en la punta de mi pirámide literaria personal. Sin embargo, yo creo que abajo de Edgar Allan Poe sigue este señor que también me acompañó en varios años de mi adolescencia. Sin embargo, me cambió la perspectiva del mundo. O sea, igual y estoy muy segura que ahora que le estoy dando esta introducción y ahorita diga de quién estamos hablando, se van a sorprender un poco porque él no es conocido porque su obra cambie tu perspectiva del mundo. Es conocido por ser un poco controversial y por ser un poco libertino, más bien el más libertino de la vida. Sin embargo, en lo personal, yo creo que este señor estaba brutalmente avanzado, política y socialmente hablando, para su época. Y yo sé que en toda su obra, pues, hay mucho tema erótico sucediendo todo el tiempo. Sin embargo, a la hora de analizar bien los diálogos o las pausas después de, o sea, tiene libros, uno en particular que ahora voy a mencionar, que hay mucha actividad erótica y luego se sientan como a descansar de su erotismo y continúan reflexionando sobre la política contemporánea de su país en ese momento, diciendo cosas que yo considero bastante coherentes. La verdad es que este señor me hizo pensar mucho y toda su forma de ver la vida me parece muy interesante y la verdad es que desarrollé un gran fanatismo por él y su obra un tiempo. Y estamos hablando, le estoy introduciendo a nada más y a nada menos que a Donatien Alphonse François, conocido más popularmente como el Marqués de Sade. Cuando morimos, no hay más. Una vez que se corta el hilo de la vida, el cuerpo humano no es más que una masa de material vegetal corrupto. Un festín para gusanos. Eso es todo. Y yo sé, igual están quedando como de, o sea, ¿cómo? Este bro cambió tu percepción de la vida cuando nada más escribe cosas de erotismo y cosas medio enfermizas. La respuesta es sí, o sea, de verdad creo que este brother estaba muy avanzado. No vengo a discutir toda su literatura, pero sí les quería compartir que fue un autor importante en mi vida en su momento. Y no por las razones que ustedes creen. O tal vez también, no lo sé, lo voy a dejar ahí para que ustedes saquen conclusiones. Nació el 2 de junio de 1740 en París, Francia, y el 2 de diciembre de 1814 murió a los 74 años en San Mauricio, Francia. La causa de su muerte fue de que murió de una fiebre acompañada por gangrena. O sea, sí la pasó bastante mal. De hecho, en los últimos años de su vida, no sé si... su vida está llena de eventos. Él vivió como una persona privilegiada a través de la Revolución Francesa, estuvo encerrado en la Bastilla, luego estuvo encerrado en otra cárcel también, no solamente por el tema de revolución, sino por el tema de su obra. Su obra fue ilegal en muchos lugares mucho tiempo, su estilo de vida era bastante cancelado también. O sea, mi amigo era el más perseguido de la vida en su momento, porque también hacía lo que quería con quien quería, ya sabrán ustedes, ¿no? O sea, tendríamos que hacer todo un episodio de este señor para hablar de las hazañas de su vida tan controversial. Sin embargo,
Después de la última vez que estuvo en la cárcel, fue trasladado a un asilo psiquiátrico, porque también se volvió un poquito loco al final, pero no creo. De por sí ya estaba un poco malito, honestamente. O sea, si somos muy transparentes, pues terminó un poco mal, más peor, en el asilo psiquiátrico. Él pidió que no se le hiciera ningún monumento, ni epitafio, ni que se le realizara ninguna autopsia, porque él aparte era el más ateo del mundo y no quería nada de esas cosas opulentes y que para él ni siquiera tenían sentido. Lo dejó bastante claro. Ahora, lo más curioso más que su muerte en sí, que claramente fue bastante dolorosa y no en las mejores condiciones, fue enterrado en el cementerio del asilo de Charenton, que era el hospital psiquiátrico donde se encontraba en ese momento. Posteriormente fue exhumado y su cráneo fue utilizado para estudios médicos y luego se perdió. Lo perdieron, está perdido por ahí en la historia. Existe un molde de su cráneo, es que les voy a compartir, claro que sí. Sin embargo, no sé, si tú tienes el cráneo del Marqués de Sade en tu sótano, repórtalo, por favor, pertenece a un museo o algo así. Les decía que no tiene epitafio como tal porque no le gustaban nada de esas cosas que consideraba religiosas y que apoyaban toda esta idea de la vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Él era muy claro con su forma de pensar. Fue otro héroe mío que terminó en la miseria, como la mayoría de los que me gustan, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con alguien que estoy segura, no, la verdad es que no. La verdad es que no estoy segura, pero supongo, porque por lo menos varios clientes míos en el ámbito del tatuaje lo son, que son fans de este señor. En lo personal, yo siempre he sido más de el, no sé, terror policíaco, psicológico, más que... Este señor también maneja terror psicológico. A lo que voy con esto es que a pesar de ser otro de los grandes señores darks, de la literatura darks y de la gente darks, yo nunca he sido particularmente afín. Me llaman más otro tipo de autores. Pero bueno, antes de seguir dando vueltas con mi vida y mis gustos, les digo que vamos a hablar de nada más y nada menos que Howard Phillips Lovecraft. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir. Este señor nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, y murió el 15 de marzo de 1937 a los 46 años de edad, también en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Murió oficialmente de cáncer intestinal. Sin embargo, lo que estuvo curioso de la muerte de Lovecraft es que... él tenía un muy buen amigo que cuando falleció este señor, él sí decayó bastante en depresión y como que se sucumbió mucho a la enfermedad, ¿verdad? Y los últimos meses de vida, él tenía un diario donde registraba todo su día con respecto a cómo iba avanzando la enfermedad. O sea, te contaba desde a qué hora se levantaba, qué desayunaba, qué hacía en el día. No son actividades como que muy extraordinarias, sin embargo está interesante como su registro de sus últimos meses. Existen fragmentos del diario sobrevivientes, pero de los meros últimos días de su vida, que los pasó en un hospital. Por desgracia, la enfermera que limpió su cuarto después de que él ya había fallecido, pues vio sus escritos y dijo, basura, y los tiró, y ahora nunca sabremos nada de sus últimos días, según su propia perspectiva. Y está enterrado en el cementerio de Swan Point en Rhode Island, y su epitafio lo único que dice es: yo soy Providencia, que tampoco esperábamos menos de este señor, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a hablar de la reina de reinas. Lo digo yo porque realmente creo que es la verdad, y no me contradigan en esto, por favor, que estamos a punto de hablar de Mary Wollstonecraft Shelley, la autora conocido principalmente por ser autora de Frankenstein, el Prometeo moderno, que para mí es una de las mejores obras nunca escritas en la vida. Creo que esto ya se los comenté en un episodio anterior también, pero sí les tengo que confesar que yo sé que todo mi rollo es sobre vampiros y lo que tú quieras. Sin embargo, yo sí puedo decir abiertamente y sin ninguna pena que prefiero 1000 veces Frankenstein que Drácula. Prefiero 1000 veces la obra de Mary Shelley que de Bram Stoker. Para examinar, antes de continuar con sus frases sobre la muerte, fue muy difícil elegir una, porque básicamente todas sus frases son sobre la muerte, ¿no? Es por eso que la queremos mucho, bueno, tal vez no todas, pero el 70%.
Para examinar las causas de la vida, tenemos que primero recurrir a la muerte, cosa que yo estoy muy de acuerdo. Yo totalmente creo que la muerte y la vida van totalmente relacionadas. Es por eso que obsesionarte con el miedo a la muerte te va a privar de los lujos de la vida. Y con lujos no me refiero a cosas monetarias, sino a disfrutar el estar vivo, disfrutar de las cosas simples del día a día y la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso igual y ya es muy acá filosófico de mi parte, pero creo que tenía toda la razón. Esta señora, todo lo que hacía y dijera y demás, tenía razón. Perder la virginidad en la tumba de su mamá me parece correcto. Tenía razón en absolutamente todo. Que por cierto, eso no sabemos si es 100% real, pero yo voy a elegir creer que sí. ¿Qué les parece? Y bueno, continuando con nuestra amiga Mary Shelley, quien nació el 30 de agosto de 1797. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis porque, a ver, la muerte estuvo presente en la vida de Mary Shelley desde el día de su nacimiento, porque su nacimiento significó la muerte de su mamá. Nunca conoció a su mamá y ella romantizó infinitamente la idea de su mamá porque nunca la tuvo cerca. Pues, y desde chiquita iba a los cementerios a buscar su alone time, o sea, ella era muy cercana al morir y la muerte y la mortalidad, aparte en una época y en un lugar geográficamente perfectamente bien colocado para pensar en estas cosas, o sea, Londres, Inglaterra. Posteriormente murió el 1 de febrero de 1851 a los 53 años, también en Londres, Inglaterra, y se encuentra enterrada en la iglesia de San Pedro en Bournemouth, y murió de un tumor cerebral. La verdad es que su muerte no fue ni muy dramática ni nada. Yo solo celebro que ella murió muchísimos años más que Percy Shelley. Esto también será tema de otro episodio, quizás. Es que hay cosas mortales, aprovechando este momento, que son muy interesantes en la historia de sus personajes, pero no van directamente relacionados con la muerte. O sea, lo digo porque la relación que tuvieron Percy y Mary Shelley fue bastante tóxica, igual y no al inicio, pero después un poco sí, y luego el señor sacó el cobre haciendo cosas bien cuestionables, como queriéndose robar su obra, aunque él decía que no se la quería robar, que eran temas de publicación, etcétera, etcétera, cosas que cancelamos mucho de este lado, pero bueno, también ya saben, contexto histórico, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que no estaría mal hacer un episodio de Mary Shelley, por favor. Coméntenme por ahí, ya saben, Spotify o en YouTube, si les interesaría, porque sí los tomo muy en cuenta. Vamos ahora con las muertes más extrañas. Me pareció importante incluirlo porque acabamos de hacer un episodio no hace mucho tiempo sobre los duelos, ¿no? Creo que ya discutimos este tema y ahora tenemos un caso de la vida real que murió gracias a un duelo, pero que escribía cosas. Y estamos hablando de Alexander Sergeyevich Pushkin. Mientras tú y yo hacemos planes para vivir, mira, todo es polvo y moriremos. Gran frase, por cierto. Nació el 6 de junio de 1799 en Moscú, Rusia. Digo Rusia, supongo que todos saben dónde está Moscú, ¿verdad? Pero solo si acaso. Y murió el 10 de febrero de 1837 a los 37 años. También era joven, mi amigo, en San Petersburgo. Es muy chistoso porque los autores rusos que menciono aquí, bueno, no todos, pero si nacen en Moscú, mueren en San Petersburgo. Y si nacen en San Petersburgo, mueren en Moscú. O sea, tienen que estar haciendo como que relevos. Está chistoso. Y como les comentaba, murió a causa de las heridas que obtuvo después de un duelo con Carlos de Jiqueren de Antes, que era un oficial francés, también conocido por ser amante de su esposa. Entonces él llegó y dijo, no, deja de estar ahí haciendo cosas con mi mujer, te retaré a un duelo. Y procedió a morir días después. Entonces también fue un poco triste. Y está enterrado en el monasterio de Sviatogorsky en Spog Oblast, que también está en Rusia. No, yo no conocía este lugar, obviamente, hasta que hice esta investigación. Sin embargo, ahí está, por si gustan visitarlo algún día. Y cuando omito los epitafios es porque no tienen o nada más cuentan de su nombre y fechas, nada muy elaborado. Y ahora vamos a hablar del grande de los grandes. Me refiero a Dante Alighieri, ¿ok? Teníamos que mencionarlo, porque este señor es como
un señor muy importante en el mundo del arte, de la literatura, de la vida, de todo. ¿Qué no hacía este señor realmente? Y vamos con sus frases célebres que con respecto a la mortalidad. Es tan amargo y la muerte un poco más. Como que he hablado de un par de autores y autoras que creo que su aceptación de la muerte es bastante obvia, o por lo menos la aceptación de la naturaleza de la misma. Sin embargo, él no lo ve así, o sea, realmente, bueno, no es que no lo vea así, o sea, recordemos que escribió un libro que gira en torno a que te explica qué pasa después de morir según la religión, que es la Divina Comedia, que te explica todo paso a paso. Porque más bien va a buscar a su amada que murió. No sé si recuerden eso. Sin embargo, creo que él tenía esta visión de que la vida daba tantos frutos de tantas cosas y cuando la muerte significa el final de la misma, pues es bastante trágico. Ahora sí que depende de los gustos y opiniones de cada quien. Él nació entre el 21 de mayo y el 20 de junio en 1265 en Florencia, Italia, y murió entre el 13 y el 14 de septiembre, o el 13 o el 14 pues, de 1321, aproximadamente a los 56 años, y murió en Ravenna, Italia. Desafortunadamente mi amigo era un excelente sujeto que hacía muchas cosas. Entonces se fue a Venecia a una misión diplomática de gente importante que se vestía de rojo como este señor y regresó con malaria y murió. O sea, lo mató la malaria. Imagínate que te fuiste a trabajar y de regreso, porque no fue en Venecia donde se contagió de malaria, fue en el camino de regreso. Y pues bueno, llegó y murió. Yo siento que morir de malaria no es como tan divertido. Nunca me ha pasado. Supongo que ustedes tampoco. Sin embargo, creo que no es de mis top 5 opciones. Y ahora vamos con su epitafio, que también no lo escribió él, obviamente, pero él sí tenía muchos amigos y muchos fans. Entonces se pusieron las pilas para elaborar cosas épicas. Que por cierto está enterrado en Ravenna, en su propio monumento memorial, que yo estoy muy segura que es como el gran spot turístico del lugar, que se llama la tumba de Dante. Y su epitafio dice lo siguiente: los derechos de la monarquía, los cielos y las aguas de Phlegethont, de vista canté hasta que llegaron mis destinos mortales. Desde que mi alma fue alojada en lugares mejores y aún más afortunado, llegó entre las estrellas su creador. Aquí estoy, encerrado, yo, exiliado de la tierra terrenal que generó a Florencia como madre del pequeño amor. Así que muy bonito todo. La verdad es que en su caso, sí, sus hazañas en vida fueron bastante grandes. Sin embargo, murió de una forma, pues supongo que básica. La gente solía morir de malaria más comúnmente en ese entonces. Y bueno, vamos a continuar con los rusos. ¿A quién no le encantan los rusos muertos que escribían cosas tristes? Y vamos a continuar con nuestro amigo Nikolai Vasilievich Gogol, que dijo en algún momento de su vida: y mientras tanto la muerte era tan terrible en un hombre pequeño como en uno grande, cosa que también estamos muy de acuerdo. Es como otra alegoría a que la muerte doesn't matter who you are, qué haces, qué hayas hecho, nos llega a todos. Es el punto más equitativo e igualitario de la existencia. Como les comentaba hace rato que platicábamos de Mary Shelley y de su visión de la mortalidad y cómo para entender la vida hay que recurrir a la muerte, me parece que, no sé, es un statement en el que yo siempre he estado muy de acuerdo. Ahora les voy a confesar algo muy fuerte que jamás he confesado ni en cámara ni en ningún tipo de grabación. Me voy a autofunar un poco, pero yo, filosofando en algún momento de mis días, llegué a la conclusión de que tal vez personas como yo, como ustedes, como todos los que nos intrigan tanto estos temas, el tema de la muerte, de la mortalidad, de qué pasa después de morir, del misterio que conlleva todo esto, ya que la muerte es el misterio, el OG misterio de la vida. ¿Qué pasa después de morir? Es lo que nos atormenta a todos y a todos nos ha atormentado, y por eso existen mil religiones con mil explicaciones.
Sin embargo, yo creo que esta fascinación por la muerte nace un poco de la apreciación de la vida, o por lo menos esa es mi experiencia personal. Yo sé que uno es un ser oscuro que sale y dice yo odio a todos y escucho música oscura y me visto de negro y demás. Sin embargo, yo creo que todo eso, a ver, no puedo hablar por los demás, ni puedo hablar de historias ajenas, pero es como características que he encontrado comúnmente en estas características particulares, que es una gran apreciación por la vida, por la naturaleza, por las cosas bonitas en el mundo. Sin embargo, vivimos en un mundo súper corrompido por el mismo ser humano, que tiene tanto la capacidad de crear como de destruir, de hacer cosas increíbles como cosas horribles. Entonces, al final, uno vive un poco atormentado porque la vida es tan maravillosa, sin embargo, ha pasado por transformaciones tan trágicas y horribles que se refugia un poco en el entendimiento de la muerte, porque al final es una cara diferente de la misma moneda. Aquí ya metí yo un poco de mi cuchara, no tiene nada que, Gogol no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, sin embargo se los quería compartir porque me remontó a eso su frase ya mencionada. Nikolai Gogol nació el 31 de marzo de 1809 en Sorochinsky, que antes era Rusia, ahora es Ucrania, pero ahora ya no sabemos si qué va a pasar y si va a ser parte de quién. Así que bueno, eso queda pendiente para futuros momentos que yo... muchos abrazos a Ucrania, espero de verdad que se resuelva todo esto, porque estaría cool tener esa claridad, ¿verdad? Y porque aparte no creo que ellos merecieran esa guerra, creo que ya sabemos de quién es culpa de esa guerra, pero no los voy a mencionar porque no estamos hablando de eso. En fin, murió el 4 de marzo de 1852 a los 42 años en Moscú, en Rusia, que sigue siendo Rusia en caso de que tuvieras dudas, ¿verdad? Causa de muerte después de quemar... es que esta es la cosa. Este señor tenía una relación espiritual extraña con la vida. Entonces un día salió a quemar... Bueno, no salió pues, en su casa. Quemó todos... Bueno, no todos, pero gran parte de sus escritos. Más específicamente la segunda parte de su obra de Almas Muertas. Un pedazo, porque existe otro pedazo que no quemó o sobrevivió. Porque supuestamente el diablo le habló en la noche... y le dijo, bro, quema tu libro, please. Y él dijo, ok. Y luego entró en una especie de crisis espiritual, entonces se rehusó a comer, entró en un ayuno bastante prolongado, pero con motivación religiosa. Supongo que porque dijo, tal vez no es normal que el diablo me hable para quemar cosas, entonces algo estaré haciendo mal en la vida. Pero esos 9 días de ayuno terminaron en él muriendo de inanición, literalmente. Entonces sí, su muerte fue bastante curiosa y también da pie a muchísimas teorías conspirativas extrañas, sobre todo en la época. Y aún más se cuestionó qué carajos pasó con este señor, porque lo enterraron y posteriormente... lo trasladaron a el cementerio donde se encuentra ahorita, que está en el asilo de Novodevichy, en Moscú. Pero antes de ser trasladado ahí, digamos que cuando lo exhumaron, se dieron cuenta que su cadáver estaba boca abajo adentro del ataúd, lo cual pues no es muy común, ¿estamos de acuerdo? O sea, te tienden a enterrar viendo para arriba. Esto solamente dio la sospecha de que pudo haber sido enterrado vivo, cosa que no sería raro. Sí creo que es normal que después de varios días sin comer vayas a fallecer, o sea, es algo que sucede, pero sí, hay una de las primeras, y no, ahora que lo recuerdo, creo que es la primera publicación que hice en la historia de Muerte Curiosa, que fue justamente sobre cuando se enterraba a la gente viva, que era algo bastante común. De hecho, es algo que al día de hoy, obviamente, rara vez sucede, pero todavía sucede. Hay casos reales contemporáneos. A lo que voy es que en ese entonces, pues era aún más normal, entre comillas. Entonces, bien pudo haber sido enterrado vivo. Ojalá no, porque siento que se lo hubiera pasado un poco mal, ¿verdad? Y su epitafio dice: bendecidos son aquellos de corazón puro, pues ellos verán a Dios.
Les digo que este bro pues sí estaba aquí comprometido con la religión, tanto que pues el diablo ya le estaba diciendo cosas, ¿no? Eso siempre es preocupante. Cuando escuches voces proveniendo de la nada, recomiendo que vayas a checar eso para que no recurras a estos métodos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de alguien que yo luego hablo con mucha naturalidad porque considero que las personas cercanas a mí, mis amigos, mi círculo, pues también consumen ese tipo de literatura. Sin embargo, yo sé que tal vez no todos la conozcan y si no, es mi total y absoluto placer presentárselas. Vamos a hablar de Elena Petrovna Blavatsky, también conocida como la madre de la teosofía, que la teosofía fue el pie de... No voy a funar a nadie, no voy a revelar secretos ocultos, pero la teosofía fue el pie de muchas ideologías y filosofías que vendrían posteriormente en la historia, porque es algo muy, muy complejo y muy, muy interesante, que de verdad les sorprendería hasta dónde llegó la modificación y malinterpretación de la teosofía. O sea, llegó hasta los amigos de Arnulfo, entre otros grupos controversiales, que ella realmente no tenía nada que ver, pero pues su ideología era bastante interesante y no fui la única que lo pensé. En fin, antes de profundizar más en la vida de esta señora, porque su muerte fue bastante básica, entre comillas. Sin embargo, ella es de estos personajes parecidos a nuestro señor Aleister Crowley, que fingió su muerte múltiples veces y tuvo ahí como eventos que no sabemos si son 100% reales. Pues ella sufrió, o sea, ella estuvo en un barco, ella viajaba bastante, sobre todo al Tíbet y a la India y a lugares así muy particulares. Y de regreso a su casa en barco, una vez se hundió uno de los barcos en donde ella estaba, por razones que no conocemos exactamente, y ella sobrevivió somehow. Les digo que no quiero decir que es la versión femenina de Aleister Crowley, porque eso sería simplemente estúpido, pero digamos que tienen similitudes por lo menos en que su personaje causaba controversia, causaba leyendas y cosas así, y pues bueno, sí, de que era una señora dentro del ocultismo bastante importante, pero claro que sí. Ella tenía frases tales como: la verdadera muerte es la muerte espiritual, no la partida del cuerpo, pero el silencio del alma. Les digo que esta señora sabía cosas. De verdad los invito a leer más cosas relacionadas a la teosofía, no para que la adapten como su modo de vida, pero para que aprendan cosas nuevas. Yo creo que esta señora, sobre todo ella siendo mujer en donde nació y en la época en la que vivió, me pareció que también estaba muy avanzada y se aventó justo cuando el mundo del ocultismo era de puros hombres, o eso lo querían hacer ver, llega esta señora y dice con permiso y los deja a todos como payasos, y saben que aquí amamos a estas personas, sobre todo a estas chicas y mujeres y señoras icónicas de la historia. Nació el 12 de agosto de 1831 no sé pronunciar mucho esto, perdónenme si hay algún ucraniano aquí viéndome, no me odie, discúlpeme de verdad. Dnipro, en Ucrania, que antes era Yekaterinoslav en Rusia. Una vez más, no sabemos qué es el día de hoy, pero aquí les comparto los datos. Y murió el 8 de mayo de 1891 a la edad de 59 años en Londres, Inglaterra. Su causa de muerte fue una por la que yo también iba a morir una vez, que era la influenza. No tengan influenza, vacúnense, de verdad. Yo ya les había contado esta historia porque hablamos de este tema alguna vez, pero... yo pude haber sido ella, tú pudiste haber sido ella. La vacuna de la influenza es súper importante porque no manchen, de verdad yo casi muero cuando es totalmente tratable al día de hoy. Entonces no sean esas personas ridículas que mueren de influenza cuando tienen acceso a las vacunas como yo iba a ser, ¿verdad? Su epitafio dice: no hay religión más elevada que la verdad. Una vez más, esta señora diciendo cosas tan acertadas. Y sus cenizas se encuentran repartidas entre las sociedades de teosofía de Nueva York y de Londres, y en Chennai, en India, porque ella, toda su filosofía está totalmente
basada en sus estudios de las culturas orientales, del budismo, del hinduismo. La verdad es que ella logró entenderlo a un nivel muy poderoso, en mi opinión. Pues por eso los invito a que la lean y ustedes desarrollen sus propias opiniones. Y ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de otro hombre que también arruinó mi vida, además de Friedrich Nietzsche. Al final, los dos eran muy amigos, luego ya no tanto de que sean amigos, pues, pero como que el nihilismo y el pesimismo se apoyaban bastante hasta que en algún punto ya no se encontraron, ¿cierto? Y pues ya les di un pequeño spoiler, cuando hablamos de pesimismo tenemos que hablar de Arthur Schopenhauer, que era este señor que odiaba a todos y no creía en nada, o sea, de la bondad y la esperanza. Bueno, tal vez estoy exagerando un poco, sin embargo sí era bastante radical, literalmente su corriente era el pesimismo y todas sus ideas eran muy pesimistas. Yo, como soy una persona que tiende al pesimismo, pues obviamente iba a ser muy fan de su trabajo, ¿verdad? Y aquí va una de sus grandes frases. El miedo a la muerte es el inicio de la filosofía y la causa final de la religión, cosa que llevo muchos episodios diciéndoles. Les digo que este señor me cae muy bien, somos muy parecidos, digo, él sabe más cosas que yo claramente, pero los dos tenemos el mismo nivel de negatividad a veces. Y sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con este tema de que al final las religiones existen para darle explicación a esas cosas que no conocemos, sobre todo al tema de la mortalidad, ¿cierto? Este señor murió, vamos primero a hablar de cómo nació, cuándo más bien. Nació el 22 de febrero de 1782 en Danzig, en Prusia, que ahora es Gdansk, Polonia. Les digo que los territorios cambian con la historia. Y murió el 21 de septiembre de 1860 a los 72 años en Frankfurt, Alemania. Y a pesar de ser el ser intenso que era en vida, murió de una manera bastante tranquila. Murió dormido en un sofá. O bueno, realmente lo encontraron en un sofá, pero pues supongo que murió ahí, ¿verdad? Posiblemente de fallas respiratorias y del corazón. No murió tan joven. Creo que morir dormido es de las mejores cosas que te pueden pasar. O sea, todas las muertes que tengas a elegir, siempre elige la más pacífica, que es la de morir dormido cuando ni te estás dando cuenta. Entonces le fue bien. Y este señor también no quería epitafio, no quería nada de eso. Ya saben que él rechazaba todas estas cosas. Se encuentra enterrado en su propio memorial en el cementerio mayor de Frankfurt de Meno, en Frankfurt, en Alemania. Entonces, y literal solamente es una pequeña placa que dice Schopenhauer. Y ya, bastante minimalista, mi amigo. Y bueno, mortales, llegamos al fin del segundo episodio de ¿Qué murió quién? Edición escritores. Me voy a poner a pensar de qué va a ser la próxima edición, pero voy a tomar muy en cuenta sus episodios, sus comentarios. Como les comenté en el episodio anterior, los invito a que me dejen sus opiniones, sugerencias en los comentarios de YouTube, de Spotify, y también recuerden que voy a seguir compartiendo la cajita de preguntas en Instagram para que me hagan preguntas que pueda contestar en la grabación de los próximos episodios. Síganos en Instagram, en @muertecuriosa, si me quieren seguir a mí, en mi trabajo como tatuadora, estoy como @MatildaLaMuerta, todo es por Instagram, en YouTube estamos como Muerte Curiosa también, síganos por TikTok, anda un poco abandonado últimamente, pero ya poco a poco vamos a ir a retomar el curso de las cosas. No nos busquen en Facebook, odiamos Facebook, si me estás escuchando te odio, y nos vemos en su próximo Martes de Muertos. Espero hayan disfrutado de este episodio y nos vemos con próximos temas de gente muerta y gente muriendo.